Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí conmigo otra vez. Hoy tenemos un tema que, lo sé, los va a tener al borde de sus asientos. Prepárense, hagan palomitas, sirvan su bebida favorita, porque hoy nos vamos a sumergir de lleno, hasta el fondo, en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar la madeja de rumores, las insinuaciones apenas perceptibles, las confirmaciones que parecen un espejismo, ese hilo que nos lleva a la pregunta: ¿será que, después de todo, Kerem ha dejado entrever que Hande es su verdadero amor? Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Pero antes de que nos dejemos llevar por la marea del chisme jugoso y las teorías conspirativas, les pido un pequeño favor. Si aún no forman parte de esta comunidad, si aún no han apretado ese mágico botón, hagan clic en suscribirse. Sí. Ese botoncito rojo que está justo ahí abajo esperándolos. No se preocupen, no muerde. Y lo más importante, activen la campanita. Esa campanita es la llave para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Siempre les traigo contenido fresco, divertido, actual y, bueno, a veces un poco escandaloso como el de hoy. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan absolutamente nada. Ahora sí, vamos al plato fuerte, al corazón de esta historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que, cuando se mencionan juntos, provocan un terremoto en las redes sociales. Su química en la serie Senkalkam fue tan palpable, tan innegable, que trascendió la pantalla. Nos hizo creer, aunque sea por un momento, en el amor verdadero. O, siendo realistas, al menos en una actuación tan convincente que nos enganchó por completo. Pero la cosa se tornó aún más interesante, más intrigante, cuando esa chispa, esa energía especial, se extendió fuera del set de filmación. Fotografías tomadas al descuido, viajes que parecían estratégicamente sincronizados, miradas cómplices que hablaban más que 1000 palabras. Todo ello alimentó la esperanza, la ilusión, la creencia de que su romance ficticio, ese amor de telenovela, podría convertirse en algo real, en una historia digna de ser contada y vivida en la vida real. Y por un tiempo lo fue. Kerem y Hande confirmaron su relación, desatando una ola de alegría, un tsunami de euforia entre sus fanáticos. Era la confirmación de que los sueños, a veces, sí se hacen realidad. Era la prueba de que los cuentos de hadas, esos que leíamos de niños, existen. O al menos que dos personas increíblemente atractivas, con un carisma arrollador, se habían enamorado en la vida real. Pero como en toda fábula, como en toda historia perfecta, también hubo un final. Un final que llegó inesperadamente, que tomó a muchos por sorpresa. La relación llegó a su fin, dejando a una legión de corazones rotos, a una multitud de fanáticos preguntándose qué había fallado, qué había salido mal en el camino. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Han sido vinculados sentimentalmente a otras personas, han asumido nuevos proyectos profesionales, han intentado, con mayor o menor éxito, mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público, de la lupa implacable de los medios de comunicación. Pero, como suele suceder en estos casos, los rumores nunca mueren. Y recientemente una serie de declaraciones ambiguas, entrevistas interpretadas a medias, y sobre todo, la creatividad desbordante de las redes sociales, han reavivado la esperanza, han vuelto a encender la llama de la creencia de que Kerem aún siente algo muy fuerte, algo profundo por Hande. El rumor principal que vamos a analizar hoy, la pieza central de este rompecabezas, es esa supuesta confirmación, esa insinuación apenas perceptible, de que Hande es el verdadero amor de Kerem. ¿De dónde surge esta afirmación? ¿En qué se basa esta creencia? Bueno, seamos honestos, la verdad es que no existe una confirmación directa, textual, de Kerem pronunciando esas palabras. No hay un vídeo que lo capture diciendo, Hande es mi verdadero amor. No hay una entrevista en la que él explícitamente declare, sí, ella es la única. Pero sí hay una serie de indirectas, de comentarios ambiguos que pueden ser interpretados de 1000 maneras, y sobre todo, la imaginación ferviente, el análisis exhaustivo de los fanáticos, que han alimentado esta idea, que han hecho crecer esta esperanza como una enredadera. Por ejemplo, en una reciente entrevista, a Kerem le preguntaron sobre sus relaciones pasadas, sobre las lecciones aprendidas y sobre las cualidades que busca en una pareja ideal. Sus respuestas fueron bastante genéricas, hablando de la importancia de la conexión emocional, de la honestidad, de la confianza mutua y de la compatibilidad en el día a día.
Sin embargo, algunos fanáticos, dotados de una sensibilidad especial, interpretaron ciertos matices en su voz, ciertas miradas que parecían dirigidas a la nada, y hasta la forma en que pronunció algunas palabras como una clara referencia a Ande. Señalaron que había un brillo especial en sus ojos cuando hablaba del pasado, un dejo de nostalgia en su tono de voz que delataba sus verdaderos sentimientos. Otros se basan en el escrutinio minucioso de sus redes sociales. Kerem es conocido por ser bastante activo en Instagram y Twitter, compartiendo momentos de su vida, sus proyectos profesionales y sus reflexiones personales. Y aunque rara vez publica algo directamente relacionado con Ande, algunos fanáticos, convertidos en verdaderos detectives cibernéticos, han encontrado mensajes ocultos, símbolos que parecen estar codificados, referencias sutiles que, según ellos, demuestran que aún la tiene muy presente, que no ha podido olvidarla. Un emoji en particular, una canción que compartió en sus historias, un libro que recomendó en uno de sus posts. Todo, absolutamente todo, es analizado con lupa, desmenuzado hasta la última letra, en busca de la más mínima señal, de la prueba irrefutable de que su amor sigue vivo. Por supuesto, también está el factor de la nostalgia. A pesar de que su relación terminó hace ya un tiempo, los fanáticos siguen recordando con cariño, con añoranza, los momentos que Kerem y Ande compartieron. Se crean montajes de vídeos con sus mejores escenas en Senkalkam, se reviven entrevistas antiguas en las que se muestran cómplices y enamorados, se comparten fotografías de la pareja en su mejor momento irradiando felicidad y amor verdadero. Y esta nostalgia colectiva, este deseo de volver a verlos juntos, también alimenta la esperanza de una posible reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor. Pero seamos realistas, aquí es donde debemos ser un poco más cautelosos, donde debemos poner los pies en la tierra. Es muy fácil caer en la trampa de la idealización, en la fantasía de ver lo que queremos ver, de interpretar las señales a nuestro favor. Es cierto que Kerem y Ande tuvieron una relación especial, que su química era innegable, que hicieron felices a muchos de sus seguidores. Pero también es cierto que las relaciones terminan, que las personas cambian con el tiempo, que las circunstancias pueden variar y que a veces, por mucho que queramos, no hay vuelta atrás. Forzar una situación, aferrarse al pasado, puede ser contraproducente para todos los involucrados. Es importante recordar que tanto Kerem como Ande son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Merecen respeto y privacidad, y no deberíamos presionarles para que vuelvan a estar juntos si no es lo que realmente quieren, si no es lo que les dicta su corazón. Analizar cada uno de sus movimientos, interpretar cada una de sus palabras y crear teorías conspirativas elaboradas puede ser divertido, puede ser una forma de entretenimiento, pero también puede ser perjudicial para su bienestar emocional. Debemos recordar que son seres humanos, no personajes de una serie de televisión a los que podemos manipular a nuestro antojo. Entonces, Kerem realmente confirmó que Ande es su verdadero amor. La respuesta corta, la respuesta directa y sin rodeos, es no. No hay una confirmación explícita, no hay una declaración oficial. Pero la respuesta larga, la respuesta que requiere un análisis más profundo, es un poco más complicada. Hay indicios, hay interpretaciones, hay una gran dosis de esperanza y sobre todo, hay mucho deseo por parte de los fanáticos. Al final, la verdad absoluta solo la saben ellos dos. Y mientras ellos no decidan compartirla, mientras no estén listos para revelar sus verdaderos sentimientos, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad, dejarles vivir sus vidas a su manera y apoyar sus decisiones, sean cuales sean. Lo que sí podemos afirmar con certeza, lo que es innegable, es que su relación, ya sea pasada, presente o futura, sigue generando un gran interés y una gran pasión. Son dos figuras muy queridas en el mundo del entretenimiento, dos personalidades carismáticas que han conquistado el corazón de millones de personas. Y es natural, es comprensible que queramos saber más sobre sus vidas, que nos intrigue su historia de amor. Pero debemos recordar que son seres humanos, no personajes de una serie de televisión. Debemos mantener una perspectiva realista y evitar caer en la fantasía de un cuento de hadas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como vimos, la idea de que Kerem haya confirmado que Ande es su verdadero amor es más un deseo colectivo, una ilusión compartida, que una realidad confirmada. Analizamos los rumores, las indirectas y las interpretaciones de los fanáticos, y llegamos a la conclusión de que al final, la verdad solo la saben ellos dos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo, por haber llegado hasta el final.
Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de sintonizar mi canal y de compartir su pasión por estos temas conmigo. Me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios, conocer sus opiniones. Así que no duden en dejarme sus pensamientos, sus teorías y sus predicciones sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es hora de dejar ir esta fantasía y aceptar que cada uno ha tomado su propio camino? Quiero saber qué piensan. Y ahora, para terminar, quiero recordarles que no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, si lo disfrutaron, si se divirtieron con mi análisis. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos los fanáticos de Kerem y Hande que conozcan. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos más vídeos emocionantes, divertidos y llenos de chismes jugosos preparados para ustedes. Así que no se pierdan de nada. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los espero. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.